Bueno, esta grabación corresponde a la clase que vimos el día jueves, que es de cómo aforar un potrero. Aquí vimos otras, de unas fotocopias que ya les voy a enviar a ustedes. ¿Listo? Em, entonces, cuando hablamos de cómo aforar un potrero pastoreos, pues hablamos primero de por qué deberemos aforar un potrero, y existen pues varias razones para realizar aforo de los potreros donde se pastorea, y una de esas razones es que necesitamos saber qué cantidad de pasto nosotros recogemos para el ganado, porque si no conocemos la cantidad de pasto que nos está produciendo, pues no haríamos un buen proceso de pastoreo en nuestras praderas, lo que indicaría que estaríamos generando pérdidas económicas y que no estaríamos manejando de buena manera las praderas. Entonces necesitamos saber la cantidad de pasto que produce la carga animal para estos potreros, para así saber para cuántas vacas me alcanzaría el pasto que estoy produciendo. Es por eso que debemos aforar un potrero. ¿Qué es el aforo de las pasturas? Pues en realidad aforo hablamos de que es em, la medición de una cantidad total expresada en kilos de pasto verde fresco. Eso es lo que necesitamos saber, o pasto verde, o pasto materia seca, para saber la cantidad de biomasa que va a tener nuestros potreros. El método de muestreo, existen tres métodos de muestreo, o existen varios métodos de muestreo, podríamos decirlo, pero los métodos de muestreo citados por la teoría es el método de muestreo en cruz, o aforo en X, que es tomar unas muestras del lote en X, sumar la cantidad de muestras y después dividirlas para sacar el promedio del aforo. Lo mismo en zigzag, y el método más común implementado es el aforo de doble muestreo de rango visual. Y se saca, por rango visual se dividen las, que mm, las zonas donde hay más pasto, donde hay menos pasto, y donde hay mediano pasto y donde hay menos pasto, o digamos donde tiene un crecimiento más alto, donde tiene un crecimiento mediano y donde tiene un crecimiento más bajito, se toman doble muestreo, porque se toman de 2 a 4 muestras o 3 muestras, se toman varias muestras de cada zona y se saca un promedio individual de cada una y después se saca un promedio total. Ese es el más utilizado, el de doble muestreo, porque pues nos da unas características mejores. Entonces, las muestras de doble muestreo es cuando nosotros podemos hacer un aforo en donde, como vemos en este ponderado, en esta tabla, tomamos 2 muestras de 1 kilogramo, 2 muestras de 1,2 kilogramos, de 1,1 kilogramo, una muestra de 1,2 kilogramos, una muestra de 1,3 kilogramos y 2 muestras de 1,5 kilogramos, que nos da una presentación de un 90% con un ponderado de 9,7% de peso de esas muestras. Y tomamos 2 muestras de una zona más alta, una de 4,5, otra de 5 kilogramos, donde nos genera un ponderado del 10 donde es el 10%, digamos, de la pradera, que es la parte más alta del pasto, y nos genera un ponderado de 9,5. Entonces, de esta tabla anterior podemos deducir que tenemos 8 submuestras con un peso total de 9,7 kilogramos, representado por el 90% de la población. De la población nos referimos al 90% del pasto que fue tomado en muestras. Y el promedio ponderado de estas submuestras es de 9,7 kilogramos dividido en 8 submuestras, es decir, 1,2, 1,2125 kilogramos por no el 90%, lo que nos dará un 1,091 kilogramos. Eso nos sacará la cantidad de pasto en promedio de ese 90%. Y tenemos también dos submuestras con un peso total de 9,5 kilogramos, representando el 10% de la población. Y el promedio ponderado de estas submuestras es de 9,5 kilogramos. Dividiendo dos submuestras que tomamos, nos da 4,77 kilogramos. Por el 10% nos da 0,475. El aforo promedio ponderado de la población sería el 1,091 más el 0,47, lo que nos da un rango de 1,5 kilogramos de peso en la cantidad total del área que tomamos. Entonces, tomamos una cantidad de pastos que era el 90%, que eran los pastos más pequeñitos, a esos les tomamos esa muestra, y el ponderado que nos dio
lo multiplicamos pues por su 90%, que fue la cantidad que sacamos, y el 2% que sacamos de ese pasto lo multiplicamos por el 10%, digo, las dos muestras que sacamos lo multiplicamos por el 10% y nos da ese ponderado, y al sumar los dos nos da la cantidad en kilogramos por metro cuadrado que nos produce esa finca, que sería 1.56 metros cuadrados para este ejemplo. Ahora, el primer paso para realizar un aforo es calificar los niveles de crecimiento. Entonces miramos dónde está el pasto más alto, dónde está el pasto mediano y dónde está el pasto más bajito dentro de nuestro lote. Una vez realizado esto, hacemos una calificación cuantitativa en porcentajes. Entonces decimos más o menos el 90% de la finca es pasto alto, el 10% es pasto bajito, o el 30% es pasto alto, el 30% es mediano y el 40% es pasto más pequeño. Después ubicamos los puntos de muestreo, donde vamos a realizar las muestras de nuestro aforo y comenzamos a tomar cada una de las muestras del aforo. El tercer paso es colocar un marco de aforo para delimitar el área de muestreo. El marco de aforo que está en las fotos que enviamos al grupo tiene que ser de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro, lo que nos da 1 metro cuadrado. Y de ahí pues tomamos las muestras para mirar la cantidad de forraje que tienen nuestra pradera por metro cuadrado. Pues toma así porque en realidad las medidas que nosotros estamos sacando para realizar los porcentajes de carga es el metro cuadrado. Entonces, después de esto, hacemos la planificación para el pastoreo racional, extensivo y tradicional. Entonces sería, tenemos un aforo ponderado donde tomamos ya unas muestras y de esas muestras nos dio, de esas muestras nos dio una cantidad en metros cuadrados de kilogramos por metro cuadrado de 149 kilogramos por metro cuadrado. Para el ejemplo, asumamos que este aforo promedio es el promedio de toda la finca, ¿sí? Entonces es 1.49 kilogramos por metro cuadrado, después de que ya sumamos todas las muestras, después de que ya nos hicimos a la idea de que el aforo nos dio tantos kilos. Digamos que sacamos varias muestras, en un lugar nos dio 2 kilos, en otro nos dio 3 kilos, en otro nos dio 5 kilos, en otro nos dio 1, en otro nos dio 400 gramos, y después sumamos todas esas muestras y nos dio una cantidad que es 1.49 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el aforo ponderado de toda la finca. El área total de la finca para este ejemplo que se está manejando acá es de 50 hectáreas. Entonces, supongamos que para este ejemplo que está en el área total de pastoreo, recordemos que la medida de una hectárea en metros es de 10.000 metros cuadrados, lo que hablaríamos de que 50 hectáreas serían 500.000 metros cuadrados. Y la producción total de forraje, pues sería el 1.49 que nos dio por metro cuadrado multiplicado por los 500.000 metros cuadrados, que nos daría 745.000 kilogramos de pasto. Esa sería la disponibilidad total de forraje que tiene nuestro lote. Sin embargo, hay una ley que dice que por pisoteo y por ser materia verde, por tener contenido de agua, a esto se le tiene que restar el 50%. Entonces le restamos el 50% y lo que van a aprovechar en realidad los animales sería pues la mitad de esa cantidad de pasto, que es la materia seca, y sería ese 372.500 kilogramos de materia seca en 50 hectáreas. Estamos hablando aquí de bastantes tierras, ¿sí? Entonces la disponibilidad diaria del forraje la vamos a dividir en 70 días. ¿Por qué 70 días? Porque decidimos que ese es el tiempo que se toma el pasto para hacer su ciclo reproductivo, para hacer su ciclo normal de germinación. Ese es el tiempo que se va a tomar este pasto. Pero pues pueden haber pastos de 45 días, pueden haber pastos de 60 días, pueden haber pastos de 90 días, pueden haber pastos de más o menos. Entonces, dependiendo del pasto que yo esté manejando, estos días los voy a tomar dependiendo de esos pastos. Entonces, para el ejercicio que ustedes van a hacer en la casa, lo tendrán que hacer de acuerdo al pasto que vayan a manejar
de cuál es el ciclo completo de ese pasto de cosecha y de descanso, ¿sí? Entonces, al dividir esa disponibilidad diaria de forraje en los 70 días me da 5.321 kilogramos. Y entonces ese sería el consumo diario de forraje. Se acepta comúnmente que el ganado consume sí, o sea, esa sería la disponibilidad diaria de forraje de 5.321 kilogramos diarios, dividido en los 70 días, ¿listo? Entonces se acepta comúnmente que el ganado consume 12 kilogramos de pasto fresco por cada 100 kilogramos de peso corporal, el 12%, es decir, el 12%, y en los potreros durante el pastoreo, todos los cálculos de consumo de pasto fresco por parte del ganado en una planificación pastoril deben trabajarse en base a unidades gran ganado, porque debido a que el ganado va aumentando de peso y volumen corporal y con ello crece también el rumen y así aumenta el consumo de alimento. Entonces, si por ejemplo se trabaja con pesos más bajos, el cálculo de consumo es más bajo y el pasto no alcanzará cuando hayan crecido y aumentado el consumo. ¿Listos? Entonces se trabajan en unidades gran ganado. Las unidades gran ganado, una unidad gran ganado corresponde a un peso de 450 kilogramos de peso. Entonces esas unidades gran ganado son las que nos van a, los cálculos que vayamos a hacer ahorita son los que nos van a decir cuántas unidades gran ganado caben dentro de una pradera. El peso de una unidad gran ganado es de 450 kilogramos y el peso de una unidad gran, es que no me acuerdo qué es una unidad gran, ¿qué es esto? Pero buscamos acá rápido. No se me va. Unidades de ganado mayor, dice aquí. Bueno, la primera es unidades de gran ganado y la otra es ganado mayor, que son de 500 kilogramos. Ahora, el consumo esperado de una unidad gran ganado sería el 12%, serían 54 kilogramos de pasto aproximadamente, y de ganado mayor serían de 60 kilogramos de pasto fresco aproximadamente. La carga animal máxima se da dividiendo la disponibilidad diaria, es decir, lo que teníamos anteriormente, que son los 5.321 kilogramos, en el consumo esperado. Entonces, si dividimos eso, para ese lote de 50 hectáreas, nos daría que nos cabrían en, en esas 50 hectáreas, para unidades gran ganado, 99 unidades gran ganado, y para ganado mayor nos cabrían 89 unidades de ganado mayor dentro de esas 50 hectáreas. Ahora bien, nótese cómo a mayor peso, pues habría más consumo y por ende menor carga animal. Y entonces, si por ejemplo calculáramos el consumo para cabezas de 250 kilogramos de peso corporal, el consumo esperado sería de 250 por el 12%, 30 kilogramos cabeza al día. Y si se calculara la carga con base en este consumo, nos resultaría que sería 5.321 kilogramos dividido en 30 kilogramos, sería 177.4, es decir, que nos cabrían 177 animales de 250 kilogramos de peso, es decir, el doble de las unidades gran ganado. O sea, si tenemos animales más grandes, pues van a consumir más, lo que quiere decir que en la pradera vamos a tener menor carga animal. Y si tenemos animales más pequeños, pues consumen menos, entonces tendríamos mayor carga animal. Eso es lo que se explica aquí. Ahora, el tamaño de los potreros. Para calcular el tamaño de los potreros, que en los que vamos a dividir las 50 hectáreas, el potrero debe producir la comida y el desperdicio. Entonces se debe deducir la disponibilidad total diaria del forraje, incluyendo ambos requerimientos, consumo más desperdicio. Entonces recordemos que la disponibilidad total en 70 días de reposo es de 745.000 kilogramos. Esa es la total quitándole sin quitarle el 50% que teníamos de desperdicio por pisoteo o porque sean pastos verdes. ¿Qué divididos en esos 70 días nos resultarían en 10.642 kilogramos al día de pasto, de forraje? ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta el tiempo de ocupación por cada potrero. Es decir,
cuántos días desea el planificador o el ganadero que permanezca en cada potrero. De manera que si el planificador, por ejemplo, desea que el ganado cada semana esté 7 días, pase un potrero a otro, se requieren 10.642 por 7 días. ¿Listo? Entonces, como ya dividimos diario, o sea, ya dividimos en los 70 días, que es el ciclo total del pasto, dividimos los 745.000, que es la cantidad total. Eso nos da 10.642 y eso lo dividimos en 7 días porque eso es lo que queremos que nuestros animales duren en cada potrero. Así, se producen 1.49 kilogramos de pasto fresco en cada metro cuadrado. Entonces, esos 74.494 que nos dio de la división de los 10.642 de los 7 días, los serían producidos en un área de 49.995 metros cuadrados, siendo esta área de cada potrero para este ejemplo. ¿Listo? Entonces, de 50.000 metros cuadrados sería cada potrero para producir esos 10.642 kilogramos que necesitamos en 7 días. Si nosotros ya los manejamos en un día, pues entonces encontraríamos la división exacta que necesitamos para cada potrero en esos días. El número de potreros, entonces si disponemos de 50 hectáreas y cada potrero debe ser de 50 metros cuadrados, entonces podemos deducir que se necesitan 10 potreros en total. La conclusión para este ejercicio es que una ganadería de 50 hectáreas con manejo tradicional y tecnificado, con tiempos de descanso de potrero de 70 días, tiempos de ocupación de potrero de 7 días y un aforo de 1.49 kilogramos por metro cuadrado promedio ponderado, se pueden alojar como máximo 99 unidades gran ganado y como máximo 89 unidades ganado mayor para una carga animal promedio de 1.98 unidades gran ganado por hectárea, es decir, 2 vacas por hectárea, y 1.78 o 2 vacas también de ganado mayor por hectárea, para lo cual se requieren 10 potreros de 50 metros cuadrados cada uno. Por supuesto, en los sistemas de pastoreo racional los potreros serán más pequeños, ya que en tal caso aplica el origen de las redes universales de pastoreo racional de André Boissin, que esas ya las habíamos visto, y la base para el diseño y de la planificación pastoril se deduce el punto óptimo de reposo. ¿Qué más habría por aquí? No más. Entonces, de esta charla, yo les voy a enviar un PDF donde se explica, donde está ahí muy especificado lo que tienen que hacer en el ejercicio de aforos. Ustedes lo que van a hacer es cambiar los valores de ese PDF, de esa tablita que les voy a enviar. La imprimen, le cambian los valores y realizan el ejercicio acorde a los potreros que ustedes están manejando, acorde al pasto que ustedes están manejando para que me entreguen ese trabajo el lunes. Listo, Dios los bendiga, muy amables. Hasta una próxima oportunidad.